Bueno, muy buenos días o buenas tardes. En el día de hoy vamos a dar la clase de regiones geográficas de Argentina. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser compartir la pantalla. Ahí está la pantalla compartida para ustedes. Bien. Eh, Hasta ahora nosotros vinimos viendo la introducción de lo que era la agricultura, qué son los sistemas, con cada uno de esos subsistemas. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es tratar de ver cómo esos subsistemas, la parte de suelo, la parte de clima, la parte de vegetación, cómo esos subsistemas se reúnen en lo que se llaman regiones geográficas argentinas, que obviamente es algo hecho por el hombre, no es algo que sea natural, por eso el agrupamiento es arbitrario, o sea, es antropogénico, donde no tiene en cuenta la división política, sí tiene en cuenta a los suelos, al clima y a la vegetación, y obviamente otra de las cosas importantes que engloban estas regiones son la división, lo que sería la parte económica, cultural y social e histórica. Entonces, el agrupamiento, ya lo decimos, arbitrario. Ustedes van a encontrar, a lo mejor se van a encontrar en cierta bibliografía que la llanura o región pampeana no es como la definimos acá nosotros, sino que engloba por ahí parte de una provincia, que el NEA es una cosa, para otros autores. Nosotros lo que queremos es que ustedes se guíen por esta división que hemos hecho nosotros. Y ya le decimos, este agrupamiento es arbitrario. Por lo tanto, este agrupamiento arbitrario no coincide con otros agrupamientos de otras personas que también trabajan sobre el tema y que seguramente también son arbitrarios. Bien, si vemos en un mapa de Argentina modificada, vamos a ver que hay 9 regiones geográficas. Tenemos la región del NOA, la 1 acá arriba, la región 2, la llanura chaqueña, la región 3, estamos hablando de la llanura pampeana, la región 4, el noreste, NEA, o también como antiguamente se llamaba Mesopotamia, que engloba las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, es la única que sigue la división política. Después tenemos la región 5, que son de los Andes centrales o Cuyo, la región 6 de las Sierras Pampeanas, la región 7 de lo que sería Patagonia, la región 8, las Islas Oceánicas, obviamente incluida Malvinas, y la región 9 estaríamos hablando de Antártida Argentina. Ahora bien, ahí la vemos coloreadas. Nuevamente, NOA, Chaqueña, Mesopotamia, Onea, Llanura Pampeana, Andes Centrales o Sierras Pampeanas, región de Cuyo, región cuyana y Patagónica como las más importantes. Entonces, vamos a ver por qué esas regiones se van armando de esa manera. Y vamos a arrancar básicamente teniendo en cuenta los suelos, los climas y la vegetación, pudiendo determinar en base a esto, suelo, clima y vegetación, lo que se llaman las regiones geográficas o regiones fitogeográficas. ¿Qué es esto de las regiones fitogeográficas? Son regiones que tienen determinado tipo de biomas porque está en un equilibrio entre lo que sería el suelo y el clima. A nivel mundial, la clasificación dentro de la biosfera, la clasificación en florística, hay 6 clasificaciones. Holoártica, paleotropical, neotropical, capense, australiana y antártica.
que sería o estaría distribuido de esta manera en el mundo. Son reinos y bioregiones terrestres. Ahora bien, si uno mira el mapa, Argentina, que está en esta zona de acá, tiene, por un lado, o le corresponde una parte de región neotropical y otra parte de región, lo que sería Antártica. Ahí la vemos bien. Argentina le corresponde una parte neotropical, el norte de Argentina, y otra parte Antártica. Dentro del territorio argentino ya dijimos que tenemos dos regiones florísticas de acuerdo a todas las regiones florísticas que se divide el mundo. A Argentina le caben dos, la neotropical y la antártica. Ahora bien, dentro de cada región, en el caso ya sea de la neotropical o de la Antártida, hay lo que se llaman dominios. En el caso de Argentina, dentro de la región neotropical hay 3 dominios, y en el caso de la región antártica hay un dominio. Y dentro de cada uno de los dominios hay provincias. Cuando hablamos de provincias estamos hablando, acuérdense, de provincias fitogeográficas, que no tienen nada que ver con la división política. Acá hay un equilibrio entre suelo, clima y vegetación. Entonces, dentro de los dominios hay provincias, habiendo 10 provincias para la región florística neotropical y 2 para la región florística antártica. Entonces, si nosotros volvemos al mapa de las regiones florísticas mundiales, donde Argentina tenía una parte en la neotropical y otra parte en la región antártica, vamos a ver que Argentina está dividido en todas estas provincias. Acá tenemos dominios, y dijimos que dentro de cada dominio, lo habíamos visto, dentro de cada dominio había provincias. Entonces, cuando volvemos a esto, dentro de la región neotropical, que le pertenece a Argentina, y del dominio amazónico, tenemos la provincia de las Yungas, que está acá, la provincia de las Yungas, esta de acá, lo que sería la selva tucumano-boliviana, y el otro dominio es la provincia paranaense, que sería norte de Corrientes y Misiones, que es la otra selva que se encuentra en Argentina. Todavía no vimos el subsistema vegetal, pero recuerden que en Argentina no hay climas tropicales, primer punto, y segundo punto, los únicos lugares donde hay selva es en Misiones, la selva misionera, y la selva tucumano-boliviana. Es una franja que va desde el centro de Tucumán hasta, cruzando obviamente Jujuy y Salta, y llegando a Bolivia. Dentro del dominio chaqueño tenemos la provincia chaqueña, esta que estamos viendo acá, tenemos la provincia del Espinal, que es esto que se ve acá, tenemos la provincia prepuneña, tenemos la provincia del Monte, esta de acá, toda esta de acá, y tenemos la provincia pampeana. Y así con todos. Entonces, dentro de las provincias, dentro de los dominios de la República Argentina están las provincias. Esa es la clasificación de las provincias fitogeográficas argentinas, que obviamente se clasifican de una manera, ¿por qué? Porque hay algunas regiones, o lo que se llaman las macroregiones, o determinados biomas en esas regiones, que obviamente tienen características específicas de flora y fauna, que tienen especificidades que determinan ciertos biomas, y cuando yo quiero ver con más detalle, con más nivel de detalle, las divido en regiones. Bioma es una cosa, regiones fitogeográficas es otra. Entonces, hay un modelo para estudiar esto que caracterizó Ángel Cabrera, que caracterizó en función de la vegetación esta región o estas provincias, donde el principal factor que tenía en cuenta era el clima, y después la interacción que había
entre ese clima y el sustrato geológico, y ahí determinó los centros de dispersión primario que había en esas regiones. Entonces, según Cabrera, esta sería la división o las regiones fitogeográficas donde hay diferentes provincias, lo que vimos hoy. Provincia pampeana, provincia acá del Espinal, provincia chaqueña, provincia altoandina, provincia del Monte, provincia paranaense, provincia de las Yungas, esto que se ve acá en verde. Bien, entonces, ¿qué son las provincias desde el punto de vista de fitogeográfica? Vendrían a ser lugares donde la vegetación es muy parecida, porque justamente hay un clima y un sustrato suelo que tiene alta dependencia de la relación clima-suelo, clima, suelo, planta. A partir de ahí, en esas, según esas regiones fitogeográficas, aparecen lo que se llaman, que también es una caracterización que hace el hombre, aparecen lo que se llaman las ecorregiones de Argentina. ¿Qué es esto de las ecorregiones? Bueno, siguiendo también y teniendo en cuenta el mapa de las precipitaciones, de las temperaturas y de la vegetación, además ahora empieza a ingresar con un nivel de más detalle, diferenciando zonas que dentro de la fitogeografía no se diferenciaban, como por ejemplo son las grandes extensiones que puede haber de esteros, por ejemplo, en Corrientes. Entonces, las ecorregiones de Argentina son las siguientes, todas las que ustedes están viendo acá, donde, si arranco acá en Misiones, es la selva paranaense. Pero acá aparece algo que está en este color celeste, que son los esteros de Liberá. Es una ecorregión, tiene una vegetación determinada, pero tiene un suelo determinado y tiene una característica hidrográfica determinada. Aparece la zona del Chaco húmedo, porque después vamos a ver que la llanura chaqueña se divide en Chaco húmedo, pero también se divide en el Chaco seco. Aparece en la región pampeana, aparece la Pampa, la ecorregión de la Pampa, aparece el Espinal, donde abarca gran parte de Entre Ríos, y después hace la curva esta, que era la provincia del Espinal. Aparece otra franja, que es el delta Islas del Paraná, que va bordeando todo lo que es el río Paraná, hasta llegar a formar hasta esta desembocadura en el río de la Plata, que es el famoso delta. Entonces, estas son ecorregiones, donde acá ya empiezo a tener en cuenta también la hidrografía. Obviamente, también tengo en cuenta las precipitaciones. Y acuérdense que en Argentina, a medida que me voy hacia el oeste, las precipitaciones disminuyen. Si me voy hacia el oeste, las precipitaciones disminuyen. Salvo en algunos lugares. Por ejemplo, en la parte sur de la cordillera, que abarca desde la zona del sur de Mendoza, Neuquén, Chubut y Santa Cruz, donde hay zonas donde llueven, obviamente llueve no en forma de agua, sino en forma de otro tipo de precipitación, que ustedes ya lo vieron que es la nieve, llueven hasta 7.000 milímetros. Por otro lado, si me voy al norte, lo que sería en la llanura chaqueña, a medida que me voy hacia el oeste, dijimos que acá había una vegetación, un bioma que era la selva tucumano-boliviana. Bueno, ahí las precipitaciones aumentan. Este tipo de precipitaciones que se dan ahí se llaman, o se determinan como lluvias orográficas. ¿Qué significa eso? Que cuando las nubes, por vientos predominantes del este, llegan a este cordón montañoso, esas nubes se elevan, condensan el agua, condensan la humedad y precipitan, dejando toda la precipitación y la humedad del lado de lo que serían las yungas, por eso hay ese tipo de vegetación, y del otro lado es la aridez total. Entonces,
Las precipitaciones también se tienen en cuenta cuando se tratan de definir estas regiones geográficas. Obviamente el clima, hay una relación directa entre clima, suelo y vegetación. Acá tenemos los diferentes tipos de clima que hay en Argentina, desde el templado con lluvia todo el año a templado con periodo seco, árido, desértico, climas de altitud, etcétera, etcétera. También podríamos poner en los mapas de Argentina las unidades estructurales. Si ustedes se acuerdan, las unidades estructurales fueron las que dieron origen a los movimientos geológicos y a partir de ahí se fueron formando todos los suelos, donde teníamos como unidades estructurales más importantes el macizo de Brasilia y el macizo de Patagonia, pero bueno, había otros, como por ejemplo el bloque puneño, las sierras pampeanas, después estaban Ventania y Precordillera, Patagónides con algunos plegamientos de la época en el Pérmico, el geosinclinal andino, la formación de San Bento en todo lo que era norte de Corrientes y Misiones. Entonces, también vimos los órdenes de suelo. Si ustedes se acuerdan, en la clasificación de suelo, en la clasificación taxonómica, el orden era lo más grueso, no era una definición muy finita o muy detallada de lo que era un suelo. Ustedes se acuerdan, el orden era lo más grueso, la serie de suelo era lo que me determinaba bien el detalle. Pero bueno, si yo miro los órdenes de suelo de Argentina, toda esta región con estos colores, ahí están los molisoles. Y a partir de ahí hay otros tipos de órdenes de suelo, porque justamente tienen que ver con el clima del lugar y con la vegetación de ese lugar. Entonces, para formar las regiones fitogeográficas, es como que uno va poniendo todos estos mapas, el de las regiones fitogeográficas, el de las ecorregiones de Argentina, el de las precipitaciones, el mapa de los climas, el mapa de lo que serían las unidades estructurales, más el mapa de órdenes de suelo, y a eso, para hacer la clasificación de las regiones, le sumamos la historia, la economía y la cultura. Y ese proceso determina la clasificación de las regiones geográficas en Argentina. Que obviamente, lo volvemos a repetir, esto es caprichoso, hecho por el hombre, y ustedes van a encontrar otras. Nosotros vamos a tratar de manejarnos con este tipo de clasificación. Ahí las tenemos, las regiones, ya las habíamos visto en el mapa de Argentina, ahí coloreadas, las regiones geográficas argentinas, y estos son los nombres. Y el agrupamiento es según similitud. ¿Similitud de qué? Ya lo dijimos. Suelos, precipitaciones, vegetación, más la historia, la economía y la parte social. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser una descripción de cada una de las regiones. Básicamente en cada una de esas regiones, con qué tipo de biomas nos vamos a encontrar y con qué producciones nos vamos a encontrar. Entonces arrancamos con el NOA, el noroeste argentino. Está formado por partes de la provincia de Jujuy, de Salta, de Tucumán, de Catamarca, de La Rioja y de Santiago del Estero. ¿Qué biomas? Y ahí tenemos de todo. Tenemos desde la selva de la yunga, hasta la puna, con escasa vegetación, y siempre aparecen ecotonos. ¿Qué son los ecotonos? Son las zonas de transición. O sea, no es que yo salgo de la selva de la yunga y está cortado como un hachazo y paso a la puna, sino que eso se va diluyendo y voy pasando de un lugar selvático y húmedo a un otro lugar mucho más desértico. En cuanto a los climas, tiene climas cálidos, tropicales serranos en el este y climas áridos en el oeste.
O sea, obviamente, cálido tropical serrano en el este, ahí tengo la selva de la Yunga, árido en el oeste, ahí tengo la Puna, donde esta región se divide en 3 subregiones. Una que es la Puna, donde estoy entre los 3.000 y los 3.500, 4.000 metros de altura, son todas mesetas. Luego tenemos la cordillera oriental, que presenta diferentes tipos de relieve, uno montañoso. Después tenemos otro de quebradas, la más conocida es la de Humahuaca. Y por último los valles, que generalmente son amplios y tienen pendientes más suaves. Y normalmente en los valles donde se dan cierto tipo de producciones, porque en esos valles hay agua. Y por último las sierras subandinas, que son una serie de sierras bajas y paralelas que están orientadas en el sentido noreste-sudoeste. Entonces, el NOA está dividido en 3 subregiones, las cuales son diferentes todas, por eso los diferentes tipos de producciones que podemos encontrar. Este sería el NOA, si hacemos un acercamiento, esta sería la región del NOA, y las provincias a las cuales abarca. ¿Y qué actividades económicas se hacen en el NOA? Bueno, una de ellas es minería. De hecho, ahora está muy de moda el tema de la minería de litio en Jujuy. Bueno, minería. Hay explotación forestal en el NOA. Hay ganadería, y acá vamos a encontrar, dependiendo del lugar, si me voy para el lado de la Puna, voy a encontrar ganadería como vicuña, llama y alpaca. Ya si me voy hacia ciertos lugares de valle, voy a encontrar otro tipo de ganadería, como por ejemplo puede ser ganadería de bovinos, ganadería de bovinos, e inclusive voy a encontrar alguna zona tambera en lo que es el Valle del Lerma y la cuenca de Trancas, en Tucumán, donde tengo producción lechera. En cuanto a ganadería bovina, el NOA fue uno de los lugares que más creció en engorde de novillos en los últimos tiempos, porque hubo una aceleración de la agricultura, básicamente. La agricultura empezó a tener mayor fuerza y por una cuestión de fletes, por la distancia al puerto que tiene el NOA, al puerto de Rosario básicamente, esos granos se tienen que transformar y darle un valor agregado. Y una de las formas es engordar novillos. Entonces la agricultura, que tiene a la producción de soja, que tiene la producción de caña de azúcar, todo lo que es paralelo a la selva de la Yunga, que tiene también como producción al tabaco, ya dijimos la soja, maíces, bueno, parte de los granos que se producen ahí se tienen que transformar para darle un mayor valor para que sean rentables para las explotaciones agropecuarias. Hay fruticultura, obviamente, hay olivos, hay vid, la zona de Cafayate, de Molinos, en Salta, hay horticultura, que no está ahí, pero también hay horticultura, hay algunos nichos de producción de flores de corte en Jujuy, o sea que hay de todo. Obviamente, en la medida que el suelo y el agua de riego me lo permita, si no tengo agua, o sea, si no puedo hacer los ciclos de las plantas con el agua que proviene de las precipitaciones. Y obviamente, estamos hablando de Salta, de Jujuy, de Tucumán, el turismo. Sin ninguna duda, el turismo tiene una importancia extraordinaria en esa zona. Bien, llanura chaqueña. Nos vamos ya hacia el este de donde estábamos parados. Llanura chaqueña. Toma el este de Salta, parte de Formosa, del Chaco, centro-oeste de Tucumán, centro y norte de Santiago del Estero, centro y norte de Santa Fe. ¿Qué biomas encontramos? Bueno, encontramos bosques de árboles con hojas caducifolias, como el quebracho, blanco y colorado, el algarrobo. Hay palmares, hay vegetación de sabana, hay pajonales y hay estepas halófitas. O sea, aquellas estepas que se pueden tranquilamente adaptar a condiciones de sequía y a condiciones de salinidad.
También esta región se divide en subregiones, o sea, teniendo tantos biomas porque está dividido en subregiones, donde hay 4 unidades. El Chaco Alto, por un lado, el Chaco Deprimido, donde el Chaco Deprimido presenta amplias superficies ocupadas por esteros y bañados. El Chaco Bajo, que tiene suelos muy arcillosos y abundantes bañados y frecuentes inundaciones. Y por último, una diagonal fluvial, la de Santiago del Estero, que tiene extensos bañados, que la podemos ver muy bien acá a través del río Salado del Norte, que es este de acá. Toda esta región, hacia el este de mayor precipitación, hacia el oeste con menores precipitación, salvo en esta zona, límite con, esta sería la región del NOA. Bueno, toda esta extensa llanura chaqueña, que es una de las más grandes, está dividida en varios lugares, donde tengo desde suelos muy buenos, para hacer todo tipo de actividades, hasta suelos que se inundan o se encharcan con bañados, donde únicamente puedo hacer ganadería. Bien, mirando todo el mapa de Argentina, esta sería la región chaqueña, o la llanura chaqueña, y ahí se ven bien las provincias que la componen. ¿Cuáles son las principales actividades de la región chaqueña? Bueno, por un lado, la producción de oleaginosas. Girasol era una región muy importante, y soja. Y también una planta que es oleaginosa, pero que en definitiva se usa para textil, que es el algodón. Grandes partes o superficie del Chaco y superficie de Santiago del Estero hay siembra de algodón. En cuanto a los cereales, se hacen en menor cantidad. Trigo, no es una zona muy buena triguera. Sí se hace maíz, sorgos, que se adaptan a estas condiciones climáticas o sea, de precipitación y temperatura. Se hace ganadería mayor y menor bajo los sistemas silvopastoriles. ¿Qué es esto? El mayor estaríamos hablando de bovinos y el menor estaríamos hablando de cabras. Cuando hablamos de bovinos, son bovinos que van a estar o están adaptados a lo que sería ese clima. Y el manejo silvopastoril es donde los animales están en algunos lugares despejados donde hay tipo estepas o hay pastizales naturales, pero también se trabaja dentro del monte. En la medida que yo desmonto en forma selectiva dentro del monte, eso lo que hace es dejar entrar la luz y comienzan a crecer al pie de los árboles especies vegetales que serán consumidas por los animales. Eso se hace tanto en lo que es ganado mayor como ganado menor. Y los montes de los cuales estamos hablando son montes, no son montes implantados, sino que son montes naturales. Y se hace este tipo de manejo. ¿Qué es lo que se hace? Se tratan de cuidar aquellos renovables para que el monte no se pierda de todo. Y el animal lo que hace es va a consumir las especies forrajeras que empiezan a crecer entre medio del monte cuando yo le saco ese paraguas del monte y dejo entrar la luz. También se hace horticultura, básicamente en las zonas de regadío y en las periferias de ciudades muy importantes. Y obviamente cada vez hay más avance de la agricultura sobre el monte. Si bien todavía en el Chaco hay un montón de monte que queda por desmontar, el avance en los últimos tiempos ha sido muy grande. El clima, bueno, tiene estación seca y sin estación seca. Hacia el este es sin estación seca, llueve durante todo el año. Hacia el oeste tiene estación seca. O sea que ojo que cuando uno habla del monte, de la llanura chaqueña y habla del monte, no todo el monte chaqueño es tan exuberante o abundante, porque hay zonas donde llueve muy poco en el Chaco, lo cual dificulta la producción de todo tipo. Normalmente en esta zona es ganadería de cría, adaptada a las condiciones de monte, adaptada a las condiciones de vegetación, adaptada a las condiciones climáticas. Ganadería de cría, que es el primer eslabón dentro de lo que es la ganadería de carne
en Argentina. Bien. Hacia el sur de la llanura chaqueña tenemos la llanura pampeana, ya es más conocida por ustedes, donde abarca esta cantidad de provincias: centro-este de Córdoba, sur de Santa Fe, centro-este de La Pampa, un pedacito chiquito de San Luis, una partecita de Mendoza y una parte de la provincia de Buenos Aires, no toda la provincia de Buenos Aires. Obviamente se llama región pampeana o llanura pampeana, ubicada, ya lo dijimos, al sur de la región chaqueña, donde se encuentran algunos grupos de sierras bajas, las más importantes, Tandil y Ventanilla, o sea, la de Tandil y la sierra de Ventana, pero a su vez, la llanura pampeana se divide en diferentes partes, donde tiene algo que se llama pampa ondulada, donde el terreno tiene suaves ondulaciones, y ahí se distinguen barrancas, terrazas y bajos. Pampa deprimida, lugar que es bajo, plano, con inundaciones permanentes, y lo que se llama la pampa elevada, también, donde se hallan lagunas salitrosas, salinas y formaciones medanosas. Y por último, la pampa interserrana austral. Además, presenta una serie de islas que caracterizan a esta subregión, que es el delta o la planicie del Taica, donde a través de un proceso, ya lo vimos esto en la parte de geología, se fue formando este delta por acumulación de sedimentos. Es decir, que esta llanura pampeana, que nosotros estamos viendo acá, se divide en subregiones. Ahí vemos este mapa, donde tenemos la pampa ondulada, la pampa deprimida, el sistema de Tandilia, el sistema de Ventana, la pampa interserrana, la pampa meranosa o arenosa, como le llaman, el oeste, y la pampa elevada. ¿Por qué elevada? Porque acá ya me estoy yendo hacia lo que son las sierras de Córdoba y la Sierra de Santos. Después, cuando veamos las subregiones de la provincia de Buenos Aires, vamos a ver que pampa ondulada, pampa deprimida, pampa interserrana y medanosa, yo sin salir de la provincia de Buenos Aires puedo ver todos esos tipos de suelos. Pero eso viene más adelante. Entonces, esta llanura pampeana tiene diversidad de suelos, y si tiene diversidad de suelos, tiene diversidad de producciones. O sea, toda esta región de la llanura pampeana, que tiene cosas muy diferentes unas de otras, hace que prácticamente yo pueda realizar en la llanura pampeana todas las actividades. De oleaginosas, soja, sin ninguna duda, es la zona productora más importante, girasol, también, trigo, maíz, sorgo. Hay acá ya ganadería bovinas de carne y de leche, con zonas de cría, como puede ser la pampa deprimida y el oeste arenoso con zonas de invernada. Están los sistemas de feedlot. Hay horticultura. Hay horticultura alrededor de las grandes ciudades, La Plata, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, tengo horticultura. El clima es el clima templado pampeano, que va desde húmedo a subhúmedo y semiárido. Las precipitaciones van decreciendo desde el este hacia el oeste, y los biomas que había en su momento era una estepa graminosa, o sea, una especie de lo que sería praderas de gramíneas naturales, y hacia el oeste estepas arbustivas. Tengan en cuenta que cuando hablamos de biomas de todas las regiones que son más productoras de cereales, de oleaginosa, de ganadería, de todo tipo, de horticultura, son las que más han sido intervenidos en esos biomas, y prácticamente esos biomas desaparecieron. Cuando me voy hacia otro tipo de zonas, como por ejemplo la llanura chaqueña, si bien una parte fueron intervenidos, dijimos que cada vez había más avance de la agricultura, todavía no hay una intervención total, por eso que todavía queda monte. Pero en región pampeana queda muy poco monte, y teniendo en cuenta lo que está pasando en este momento que estoy grabando la clase, hay una serie de incendios impresionantes en la provincia de Córdoba,
justamente Córdoba, una de las provincias productoras más importantes de Argentina, la provincia productora más importante de maíz que hay en Argentina, ha sufrido grandes cambios, porque gran parte, por no decir casi todo el monte natural que tenía la provincia de Córdoba, fue eliminado por la intervención del hombre para realizar los distintos procesos productivos. Por eso, los cambios que se producen a nivel climático y los problemas que suscita de degradación de suelo, esta eliminación del monte y cambiar por producciones agropecuarias, por más que se haga siembra directa y se traten de cubrir a los suelos para evitar pérdidas, la erosión es muy importante y esto del fuego también está relacionado con todo esto. Pero bien, entonces, principales actividades de la región pampeana, la mayoría, salvo algunas excepciones, pero por ejemplo en la región pampeana no voy a encontrar grandes producciones comerciales de pera y manzana, o de olivos, pero después del resto, o nueces, que son muy específicos, después del resto puedo hacer casi todo. Bien, nos vamos al NEA, por eso además piensen ustedes que la región pampeana tiene un clima que los extremos siempre son malos, los climas muy fríos son malos, los climas muy cálidos son malos, para poder hacer una gran cantidad de actividades. Por ahí para alguna actividad buenísimo, pero el resto no lo puedo hacer. La región pampeana es la que mejor clima tiene porque tiene climas templados, que a mí me permiten hacer la variedad de producciones de las cuales hablamos. Y es la zona más importante. Si nos vamos a la Mesopotamia, o lo que sería la región del NEA, dijimos, en principio habíamos dicho que era la única región que respetaba la división política, abarca la totalidad de las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Como biomas tenemos selva misionera arriba al norte, parque mesopotámico a medida que voy descendiendo y estepa pampeana en el límite entre lo que sería el sur de Entre Ríos con provincia de Buenos Aires y hacia el oeste con Santa Fe. En cuanto a los climas, tiene climas subtropicales sin estación seca, al norte donde llueve mucho, hasta climas templados pampeanos en el sur, en lo que sería el sur, en la parte de Entre Ríos. Y obviamente también no es todo igual y se divide en diferentes regiones que tienen diferentes formas de producir en esos lugares, donde tenemos las famosas lomadas o cuchillas entrerrianas, ligeramente ondulado el paisaje, que presenta suelos arcillosos y precipitaciones abundantes. Esto lo estamos viendo en el sur, centro-sur de Entre Ríos. Forma parte también la provincia de Entre Ríos de lo que sería la planicie del Taica. Esa planicie formada justamente porque hay un proceso de deltificación donde las islas van cambiando continuamente y se van formando y se van agrandando por los sedimentos que trae el río, especialmente el río Paraná. Y si me voy más al norte, en el extremo norte, hay una meseta subtropical que coincide con límites con Paraguay y Brasil. Y ahí hay abundantes precipitaciones y es la zona donde ya nos estaríamos metiendo en la selva misionera. Además también en esa zona presenta cerros con más de 1000 metros de altura y además también en esa meseta subtropical los ríos tienen muchos saltos y arroyos que determinan un potencial hidráulico importante para la región. Ese sería el mapa, las 3 provincias. Mirando todo el mapa de Argentina, esta sería el NEA considerado por nosotros en esta clasificación. ¿Cuáles son las principales actividades económicas? Bueno, depende de la provincia donde estoy, pero ahí tengo yerba mate, norte de Corrientes, de Virasoro, hacia arriba, y Misiones. Arroz, toda la provincia de Corrientes y parte de Misiones, pero específicamente toda la provincia de Corrientes.
y una porción de la provincia de Entre Ríos. El arroz fue un cultivo que fue desplazado por la soja. Té, estamos hablando de norte de Corrientes y sur de norte de Corrientes y Misiones. Tabaco, también el tabaco, es importante. El algodón, la soja, obviamente, en aquellos lugares donde hay ciertas planicies. Muy importante el tema de forestación, especialmente desde centro, norte de Entre Ríos y todo lo que es la provincia de eh, Corrientes y también la provincia de Misiones con pinos, eucaliptus, salicáceas, o sea, árboles que rápidamente están listos para ser eh, cosechados y vendidos. Hay ganadería bovina en el sur de la región, en lo que sería Entre Ríos. Hay ganadería también en la zona de Corrientes, especialmente ganadería de cría. Hay pesca, hay cría de pacú, cría de dorados, como fuente de ingreso de productores, o sea, a nivel comercial. Hay turismo, habiendo tantos ríos y teniendo una cuenca hidrográfica tan grande como es la Cuenca del Plata, que tiene el río Paraná como uno de sus mayores afluentes, eh, evidentemente hay turismo, pero bien, si bien la región se toma como una, son muy distintas por ahí las características del norte de la región, de lo que sería Misiones, con lo que es el sur, con lo que sería Entre Ríos. Entre Ríos por ahí en parte más parecido a las actividades eh, de la región pampeana, y ya del centro norte de Entre Ríos hacia arriba difiere completamente de lo que son las actividades de la región pampeana, donde ahí tiene algunas cosas en común con la llanura chaqueña, en cuanto a la producción, por ejemplo, de ganadería bovina. Bien. Andes centrales, otra de las regiones que abarca parte de La Rioja, San Juan, Mendoza y parte de San Luis. Esta región normalmente también se la llamaba como Cuyo, donde tiene climas áridos desérticos y climas de altitud. Cuando hablamos de la zona, por ejemplo, de San Juan, de Mendoza y La Rioja y parte de Catamarca, Neuquén, varios de estos lugares, si no hay agua, si no hubiera agua, no habría posibilidad de producir absolutamente nada. Entonces, acá tenemos climas áridos desérticos y climas de altitud. Hay cumbres muy elevadas, o sea, tiene diferentes lugares donde está la cordillera principal, y ahí tenemos el Aconcagua, el pico más alto, y la mayoría de los ríos, o sea, desde el punto de vista hidrográfico, los ríos tienen un régimen de deshielo, que integran todo el sistema del río Desaguadero, y esto es uno de los lugares más áridos del país. Por eso acá el tema de las nevadas y la acumulación de nieve en la alta montaña es fundamental y es lo que le da vida a esta zona. Cuando no se producen precipitaciones en la alta montaña y no hay acumulación de nieve, obviamente los ríos traen un menor caudal, y ese caudal menor es menos agua que le llega a los productores para poder regar sus cosechas. Básicamente, estamos hablando de vid, de tomate para industria, de manzanas, de pera, de ajo, de cebolla, etcétera, etcétera. Pero esto es muy importante porque el año pasado, 2019, Argentina produjo casi la mitad de la producción de uva de los promedios normales. Y eso se debió a que en el 2018 no había habido gran cantidad de nieve en la alta montaña, por eso las producciones se vieron mermadas por falta de agua. Ya les digo, esta zona es un desierto, si no hay agua no hay posibilidades de producir absolutamente nada. O de producir, pero con niveles tan bajos productivos que sería imposible que económicamente se pudiera sustentar esos productores. Esa es la zona ampliada de lo que es la región de Cuyo.
ahí visto en todo el mapa de Argentina, esta es la región. ¿Cuáles son las principales actividades? Bueno, minería, de hecho en la alta montaña, y de ahí ustedes habrán escuchado el peligro y los reclamos de los productores y de los pobladores de la zona, porque la minería, si contamina esos glaciares que están arriba, es la fuente del agua que le va a servir a la gente no solamente para vivir y tomar, sino para producir. Por eso los encontronazos que se dan normalmente con la producción minera. Se hace vid, hay fruticultura, hay olivos, zonas muy importantes, productoras de olivos. Hay ganadería de caprinos que se adaptan a estas condiciones y hay ganadería de bovinos en algunas partes llanas o en algún vallecito, o sea, donde hay agua para regar y puedo producir algún tipo de alfalfa. Hay también producción o forestación. Obviamente hay turismo en esta zona, porque es una zona que tiene maravillas naturales como es la cordillera y la precordillera, y los ríos de deshielo que generan actividades como el kayak, por ejemplo. Bien, entonces esas serían las actividades de la región de Cuyo. Ya hay algunos productos que acá no estamos viendo, o sea, algunas producciones que no se ven, porque no se pueden hacer por una cuestión climática. Si nos vamos a las sierras pampeanas, abarca parte de San Luis, Córdoba, San Juan, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y Tucumán. El clima es templado, pero templado a semiárido de sierra, con lo cual esto ya me empieza a limitar las producciones. Esta región está ubicada en el centro del país, ya dijimos las provincias que la ocupan, hay predominio de cordones cerrados, separados por valles, que caracterizan a la zona, y ahí es donde se produce algún tipo de actividad agropecuaria, donde los encadenamientos de esos cordones serranos, esos encadenamientos están el de la Conquija, el central, el de Velasco y el sistema de Fátima, atravesando todas esas provincias que forman parte de las sierras pampeanas. Esta es la zona, parte de Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba, parte de Santiago del Estero, centro-norte de San Luis y el noroeste de Córdoba. En el mapa grande es esto que figura acá. Dijimos que los climas eran templados serranos, semiáridos, donde la principal actividad económica acá también es la minería. Hay agricultura, como lo que es vid, frutales, se hace papa, hay algunos cereales y oleaginosas, especialmente en la provincia de San Luis y en muchos lugares donde hay riego de Catamarca y de La Rioja. De todas, la provincia de San Luis es la más importante en cuanto a esa producción de cereales oleaginosas, porque San Luis ha sufrido un cambio en los últimos años y han aumentado las precipitaciones, lo cual llevó a una producción mayor de cereales y de oleaginosas. De hecho, tiene una enorme cantidad de hectáreas regadas en riego por aspersión, San Luis, con riegos de tipo pivote central, y obviamente también existe la actividad minera, o sea, la minería, son las principales actividades económicas. Y ya entrando en la última región, estamos entrando en lo que es Patagonia, donde tenemos las provincias del sur de Mendoza, el oeste y sur de La Pampa, sur de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Tenemos una Patagonia, la Patagonia situada al sur del río Colorado. Tenemos dos subregiones bien definidas. Uno sería la Patagonia andina, con todos los cordones montañosos separados entre sí por valles y lagos. Y por otro lado tenemos la extraandina, que es la meseta, donde tengo una morfología variada, donde presenta mesetas, serranías, bajos, valles, depresiones. Bueno, la actividad agropecuaria en la Patagonia extraandina se hace en la mayoría de los valles, porque hay riego, porque hay agua. En la meseta o sobre la meseta es muy complicado por el tema del clima, de las precipitaciones, de los vientos. Como actividad ahí podemos encontrar ovinos en la meseta,
bovinos únicamente en esos valles, no hay otros lugares, y todo lo que es en la Patagonia andina, ahí tendríamos los llamados frutos rojos. Esta es toda la zona, donde lo más importante de todo es el Valle de Río Negro. El Valle de Río Negro es el más importante. También tenemos Valle de Río Negro, Valle del Río Chubut y Valle del Río Santa Cruz. O sea, en todos los valles hay algún tipo de actividad. El más importante desde el punto de vista de las frutas de pepita, como son manzana, pera y membrillo, es el Valle de Río Negro, toda esta zona, y también parte de Neuquén, como zona productora más importante de peras y manzanas. También se producen en esta parte de la provincia de Buenos Aires ajo y cebolla. Acá vemos la región patagónica en el mapa de Argentina. Entonces, hay ganadería ovina en toda la Patagonia, salvo, y hay ganadería bovina, pero esta última, la ganadería bovina, solamente en los valles. Hay frutales de pepita, peras, manzana y membrillo. Hay horticultura extensiva, liliácea, o sea, todo lo que son las cebolla y ajo se hacen en esa patita de la provincia de Buenos Aires. Hay minería, básicamente petróleo, en la meseta patagónica, y con todas las bellezas que tiene naturales en la Patagonia andina, hay turismo, sin ninguna duda. Una de las fuentes principales de ingreso es el turismo. Bien, entonces, con esto cortamos acá y en un ratito volvemos. Tenemos lo que son las regiones y los tipos de actividades. Ahora lo que vamos a ver en la segunda parte va a ser las cadenas agroindustriales. Es decir, cómo la industria se enlaza con la producción de materia prima para poder darle valor agregado a esas producciones. Pero eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Ahora dejamos de compartir y en un rato nos volvemos a encontrar.